Hola, bienvenidos a esta clase de algoritmos diagnósticos sobre la amenorrea. Yo soy María Bergia, para los que no me conozcáis soy R1, casi R2 de pediatría en el Hospital La Paz de Madrid y ahí os dejo mi cuenta de Instagram para poder seguir ayudándoos en todo lo que pueda. Dicho esto, comenzamos a definir qué es amenorrea. Amenorrea es la ausencia de sangrado menstrual y puede ser primaria o secundaria. Sería primaria cuando tengamos una ausencia de menarquia en niñas de 14 años que no tengan desarrollo sexual secundario o bien en niñas de 16 años que sí que tengan un desarrollo normal. La causa más frecuente de amenorrea primaria va a ser la disgenesia gonadal. También podemos estar ante amenorreas secundarias, es decir, mujeres que no tienen menstruación durante más de 6 meses, pero que sí que ya tenían establecidos sus ciclos menstruales. En este caso, la causa más frecuente es la gestación y después sería el síndrome de ovario poliquístico. Este va a ser el algoritmo que vamos a seguir. Como veis, tenemos en azul aquellas causas de amenorrea secundaria y en rojo aquellas causas de amenorrea primaria. Evidentemente, ante una amenorrea, lo primero que tenemos que hacer es un test de embarazo, porque si es positivo, ya sé que la causa de la amenorrea es el embarazo, que es la causa más frecuente de amenorrea secundaria y también la causa global más frecuente de amenorrea. Pero, ¿qué ocurre si tenemos un test de embarazo negativo? Pues nos vamos al otro lado del algoritmo y estaremos ante una mujer en la que tenemos que mirar la prolactina. Si la prolactina está elevada, tenemos una hiperprolactinemia, es importante hacer una prueba de imagen para descartar un adenoma hipofisario, ¿vale? Un prolactinoma, un adenoma hipofisario secretor de prolactina. Y lo tendremos que sospechar ante toda mujer en edad fértil, no gestante evidentemente, con prolactina por encima de 100. Y recordad que el síndrome de Forbes-Albright es la amenorrea junto con galactorrea y junto con adenoma hipofisario que estáis viendo en esa imagen. Bueno, lo que se va a producir es un hipogonadismo hipogonadotropo, ¿pero por qué? Porque digamos que la prolactina lo que hace es hacer una inhibición de la liberación hipotalámica de GnRH y el tratamiento se va a hacer de forma médica, con dopaminérgicos de primera elección, la cabergolina. ¿Por qué se hace con dopaminérgicos? Porque como ya sabéis, la dopamina, o PIF, que es el factor inhibidor hipotalámico, lo que hace es que inhibe la secreción de prolactina y por ese motivo la causa más frecuente de hiperprolactinemia patológica es precisamente la ingesta de fármacos antidopaminérgicos, como por ejemplo puede ser la metoclopramida o los antidepresivos tricíclicos. Y recordad también como causa evidente de hiperprolactinemia la lactancia, ¿vale? Pero es muy fácil de diagnosticar, como podéis comprender. Bueno, ¿qué ocurre si tenemos la prolactina normal? Pues si tenemos la prolactina normal, lo que tengo que hacer es un test de gestágenos. Esto consiste en valorar si el nivel de estrógenos que tiene la mujer, el endógeno, es suficiente para producir una proliferación del endometrio y por tanto producir una hemorragia por deprivación al administrar progesterona un tiempo determinado y posteriormente suspenderla. Si el test de gestágenos es positivo, quiere decir que la mujer tiene un tracto genital intacto y además produce bien los estrógenos endógenos y estaremos, por tanto, ante un síndrome de ovario poliquístico, que es la endocrinopatía más frecuente en mujeres en edad reproductiva y lo que produce es una anovulación crónica con secreción inadecuada de gonadotropinas y aumento de la sensibilidad de la hipófisis a los pulsos de GnRH que produce el hipotálamo. Se diagnostica con los criterios de Rotterdam y necesitamos por lo menos 2 de estos 3. Oligo y o anovulación, hiperandrogenismo, que puede ser clínico y o bioquímico, y luego datos ecográficos que nos valdrían en un único ovario, que serían 12 o más folículos de entre 2 y 9 milímetros y o un volumen ovárico de más de 10 mililitros. Podemos encontrar otras cosas también, por ejemplo, una relación LH-FSH mayor de 2, un aumento de andrógenos y de estrona, una resistencia a la insulina muy típica y un aumento de LDL y de triglicéridos. ¿Cómo se va a tratar? Pues en mujeres obesas, muy importante perder peso. Si no tenemos obesidad, bueno, depende si tenemos deseo genésico o no, ¿vale? Si no hay deseo genésico, anticoncepción hormonal con gestágenos antiandrogénicos. Si sí que tenemos deseo genésico, depende. Intentamos con clomifeno más menos metformina, por supuesto siempre perdiendo peso si hace falta. En mujeres mayores de 35 años con deseo genésico vamos a ir directamente a inducir la ovulación y en mayores de 38 años o cuando tengamos algún otro factor de esterilidad asociado vamos a ir a la fecundación in vitro. Bueno, ¿qué ocurre si el test de gestágenos es negativo? Pues que tengo que hacer un test de estrógenos más gestágenos. Esto quiere decir que yo administro estrógenos y gestágenos de forma secuencial. Entonces, debería de conseguir esta proliferación del endometrio y, por tanto, una hemorragia por deprivación en toda mujer que tenga un tracto genital intacto. Con lo cual, si el test de estrógenos gestágenos es positivo, la mujer tiene un tracto genital intacto. Y voy a ir a mirar la FSH. Si la FSH no está elevada, sé que el problema estará en el hipotálamo o en la hipófisis. Si la FSH está elevada, sé que el problema estará en el ovario. ¿Qué ocurre si la FSH está elevada? Que el problema estará en el ovario, es decir, tendré un hipogonadismo
hipergonadotropo por un fallo primario en la gónada, por un fallo primario en el ovario. ¿Qué ocurre? Pues se puede producir, por ejemplo, por un fallo ovárico precoz. Esto será una amenorrea secundaria, ¿vale? Serán mujeres que ya han tenido menstruación y de repente dejan de tenerla de forma precoz. Será por un agotamiento de los folículos primordiales del ovario en mujeres de menos de 40 años. Y luego, como ya sabéis, lo que produce es un hipogonadismo hipergonadotropo con FSH elevada por encima de 40 y estradiol bajo. Pero podemos estar ante una disgenesia gonadal, que es verdad que suele dar amenorreas primarias, aunque es verdad que puede quedar algún folículo residual y presentar alguna menstruación aislada, ¿vale? El diagnóstico definitivo en este caso lo haremos por biopsia ovárica y lo que vamos a ver es que no vemos gónadas, no vemos elementos germinales en las gónadas y encontraremos un aumento de las gonadotropinas y un descenso de los estrógenos, un hipogonadismo hipergonadótropo. ¿Qué causas tenemos de disgenesia gonadal? El síndrome de Turner y la disgenesia gonadal pura, que puede ser 46XX o 46XY, que es lo que se conoce como el síndrome de Swyer por una deleción del brazo corto del cromosoma Y. Bueno, si tenemos una FSH baja, estaríamos ante un panhipopituitarismo o una insuficiencia de gonadotropinas, es decir, ante un problema hipotálamo-hipofisario. En este caso, en el caso del panhipopituitarismo, lo que ocurre es que tenemos ausencia o disminución de todas las hormonas hipotalámicas y o hipofisarias. Pueden ser de causa orgánica, que generalmente produce amenorreas secundarias, por ejemplo por algún tumor, por algún traumatismo, radioquimioterapia, infecciones, o de causa genética, que en este caso serán amenorreas primarias, como por ejemplo el síndrome de Prader-Willi, de Lawrence-Moon-Biedl o de Ahlstrom, ¿vale? El orden en el que se van a perder las hormonas tiene una regla mnemotécnica que ya conoceréis por la profesora de endocrino, que sería GILITA, primero la hormona del crecimiento, después LH-FSH, después TSH y después ACTH. Y justamente en el orden contrario es en el que tenemos que tratarlo, ¿vale? También podemos estar ante una insuficiencia exclusivamente de gonadotropinas. Sería una alteración en la síntesis o en la secreción de GnRH o un problema en el acceso de esta hormona hacia la hipófisis. Esto se puede producir, por ejemplo, por un síndrome de Kallmann, que recordad que se produce por mutaciones en el gen KAL de forma ligada al X, asocian típicamente anosmia y se produce por una ausencia de migración de las neuronas que producen la GnRH y producirá, por tanto, un hipogonadismo hipogonadotropo. Y también hay causas adquiridas, como por ejemplo puede ser la anorexia nerviosa. Recordad que en mujeres con anorexia nerviosa que lleven más de un año de amenorrea es muy importante hacer densitometría ósea para descartar osteoporosis. También la pérdida de peso de más del 15% por debajo del peso ideal puede inducir amenorrea, disminuyendo LH y FSH. Y luego ejercicio, físico extremo, estrés y la obesidad sí que es cierto que se relaciona con ciclos anovulatorios, pero en este caso la LH y la FSH serán normales. Bueno, si el test de gestágenos y estrógenos es negativo, sé que el problema tiene que estar en el tracto genital, ¿vale? Bueno, podemos estar ante diferentes problemas. Por ejemplo, una imperforación del himen. Será una amenorrea primaria y serán niñas que tendrán dolores tipo cólico menstruales en la típica edad de la menarquia. Y lo que ocurre es que la sangre se va a retener en la vagina, produciendo hematocolpos. Puede incluso subir al útero y producir un hematometro o incluso subir a las trompas y producir un hematosalpinx. Otras causas, por ejemplo, el síndrome de Rokitansky. En este caso, lo que tengo es una función ovárica normal, pero también entender un desarrollo de caracteres sexuales secundarios normal. Lo que voy a tener es una agenesia del sistema mulleriano y de hecho es la causa más frecuente de amenorrea primaria por un defecto anatómico. También podría estar ante un síndrome de Morris, que es lo que se conoce como pseudohermafroditismo masculino total, y se produce por una alteración en la proteína citoplasmática receptora de los andrógenos o en su capacidad de fijación de esta proteína. Entonces lo que va a producirse es una amenorrea también primaria, ausencia en este caso de útero y de trompas, ausencia de vello corporal y las gónadas en este caso van a ser testículos que muchas veces vamos a encontrar en la región inguinal. El síndrome de Asherman también es una causa de amenorrea, en este caso secundaria, por un problema en el útero, porque se producen adherencias uterinas secundarias a la destrucción del endometrio, generalmente por algún antecedente de legrado, de infección en el útero, etc. Bueno, voy a resumiroslo porque sé que es mucha información, ¿vale? Ante amenorrea, lo más importante, test de embarazo. Si es positivo, tengo ya el diagnóstico. Si es negativo, miro la prolactina. ¿Que la prolactina está elevada? Pues entonces tengo que hacer una prueba de imagen hipofisaria por si estoy ante un adenoma hipofisario que secreta prolactina. Otras causas, lactancia o fármacos, ¿vale? Si la prolactina es normal, tengo que hacer un test de gestágenos. Si es positivo, sé que los estrógenos de la mujer tienen que estar bien, con lo cual estaría ante un síndrome de ovario poliquístico. Si es negativo, hago un test de estrógenos y gestágenos.
que si es positivo, sé que el tracto genital tiene que estar normal. Entonces voy a ir a mirar la FSH. Con FSH no elevada, sé que el problema es un hipogonadismo hipogonadotropo por algún problema en hipotálamo o en hipófisis, o bien por un panhipopituitarismo, o bien por una insuficiencia de gonadotropinas. Si tengo una FSH elevada, sé que el problema es ovárico. Será un hipogonadismo hipergonadotropo, por ejemplo, por un fallo ovárico precoz o por una disgenesia gonadal, que era la causa más frecuente de amenorrea primaria. Si el test de estrógenos gestágenos es negativo, sé que el problema tiene que ser en el tracto genital, por ejemplo, una imperforación del himen o un síndrome de Rokitansky. Vamos a hacer una pregunta. Tenemos esta pregunta en la que vemos una mujer de 21 años que tiene una amenorrea y ya nos dicen que es secundaria, con lo cual podemos descartar todas las causas de amenorrea primaria, como será cualquier cosa congénita. Aunque no sepáis lo que es, pero si es congénito, será una amenorrea primaria. Bueno, podemos descartar esas causas de amenorrea primaria y nos quedamos con las secundarias. Bueno, nos dicen que los niveles de gonadotropinas están bajos, con lo cual puedo descartar un fallo ovárico autoinmune, que recordad que los problemas en el ovario van a producir un hipogonadismo hipergonadotropo, no hipogonadotropo como estamos en este caso, con lo cual podemos descartar los problemas ováricos. También nos dicen que después de dar gestágenos no menstrua, es decir, el test de gestágenos es negativo, pero sí que lo hace cuando doy un estrógeno y un gestágeno, con lo cual puedo descartar el síndrome de ovario poliquístico, que sí que me producía un test de gestágenos positivo, ¿vale? Tiene que ser obligatoriamente, en este caso por descarte, un tumor hipotalámico o hipofisario, ¿vale? En este caso, pues sería una causa orgánica de panhipopituitarismo. Bueno, recordad que es un concepto REPEMIR, que el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico se hace primero por la clínica, estudio hormonal y ecografía, muy importante, y que estas pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, carcinoma de endometrio, hipertensión, dislipemias, recordad que es muy típico la elevación de LDL y de triglicéridos, y coronariopatías. También es un concepto REPEMIR que el síndrome de Turner cursa con un cariotipo 45X0, fenotipo femenino, talla baja, ausencia de desarrollo mamario, muy típica también el edema de manos y pies, y que la amenorrea que va a producir es primaria. Bueno, espero que os haya servido muchísimo este vídeo y nos vemos en próximos vídeos de algoritmos.